Les doy la bienvenida a lo que viene a ser este curso de talleres de Construir tu Futuro en conjunto con Talento Tech. Mi nombre es Ana Krapp, Ana Sol Krapp. Yo soy tutora del programa de Talento Tech. Quizá hay algunos alumnos míos de este cuatri o del cuatri pasado. Estuve acompañando las materias de diseño UX y el cuatri pasado de Business Intelligence y de Python. ¿Qué es Talento Tech? Bueno, ustedes deben saberlo mejor que yo porque lo han elegido, pero vamos a repasar un poco qué es Talento Tech. Es una propuesta que busca desarrollar una formación integral en competencias digitales y tecnológicas a través de cursos vinculados con el mundo IT. Por eso toda nuestra oferta académica tiene que ver un poco con eso. En esta ocasión, junto con el equipo de Construir tu Futuro, continuamos el ciclo de talleres que ya le hemos hecho en el cuatri anterior y bueno, ahora los vamos retomando. La idea es que estos talleres nos puedan aportar nuevas herramientas o herramientas claves para que podamos, junto con el contenido de nuestra oferta académica, insertarnos en el mundo laboral para potenciar la empleabilidad. Hoy le vamos a estar dando inicio a esta charla que forma parte del ciclo, es el segundo taller del ciclo Entrevistas Laborales, y vamos a estar repasando y revisando elementos claves y fundamentales a la hora de prepararse en una entrevista laboral. Así que es súper importante que podamos estar prestando atención, mantener y que cada duda que tengamos la podamos ir dejando y depositando en el chat. Aprovecho para decirles que este es el segundo, como decía recién, el segundo taller de este ciclo, pero a partir de la semana próxima vamos a empezar a estar abordando todo lo que tiene que ver con la creación de un portafolio personal a través de GitHub. Son encuentros súper valiosos, van a estar desarrollándose la próxima semana y la siguiente. Y el link de inscripción para esos talleres, para que puedan anotarse en el horario, en el día y horario que les convenga, lo pueden encontrar en su Discord, en el Discord de la comisión de cada uno de ustedes. Obviamente nosotros les recomendamos participar de todo el ciclo. Si obviamente el primer taller ya pasó, este es el segundo encuentro y si pueden participar de los próximos encuentros o el tercer encuentro que se va a estar dando la semana próxima a la otra, buenísimo, porque cada taller está pensado para que se complementen entre sí y poder aprovechar al máximo toda la experiencia. Así que, dicho esto, también les recuerdo que vamos a estar compartiendo hacia el final de la presentación, hacia el final de la clase, un link para que puedan brindar su asistencia con una pequeña palabra clave, así pueden recibir el certificado de asistencia a este taller. Dicho esto, cualquier duda me la pueden escribir en el chat. Le doy la bienvenida a Meli y Maya, que son nuestras talleristas y que van a estar dirigiendo y dándonos todo su conocimiento en este encuentro. Chicas. Bueno, muchas gracias, Ani. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy, la verdad que lindo día. Ya se acercan los días de calor, ¿no? Hoy como que arrancó a subir un poco la temperatura. Lo digo porque estoy al lado de la ventana y justo veo que qué lindo que ya sean las 7 y sea de día todavía. A mí me gusta mucho el verano. Pero bueno, bienvenidos a todos y a todas. Gracias por sumarse. Somos menos que los encuentros anteriores. Vamos a ver si después a lo largo de la jornada se van a ir sumando más personas. Pero bueno, de todas maneras, 81 personas es un montón. Así que, bueno, les damos la súper bienvenida a todos. ¿Quieren comentarnos un poco en el chat si pudieron participar de los encuentros anteriores? Ahí vi que algunos no, pero quizás otros pudieron estar presentes en el encuentro de habilidades blandas. Ojalá que la mayoría sí, porque la realidad es que hoy vamos a retomar varios de los conceptos que hemos visto en el encuentro anterior de habilidades blandas. Así que, bueno, ojalá que la mayoría se hayan podido sumar. Bien, mientras tanto, vamos a comentarles un poco de cómo viene el día de hoy. Para los que ya nos conocen, sí, la dinámica va a ser muy parecida al encuentro anterior, sí, en cuanto a que vamos a tener los micrófonos silenciados, bueno, todo esto de poner las preguntas y los comentarios en el chat, sí. Quiero hacer un comentario primero antes de pasar a las cuestiones administrativas.
sobre el título de la charla, ¿sí? Porque como pueden ver en la pantalla, el título se llama Claves para tener éxito en una entrevista laboral, ¿sí? Y la realidad es que nosotras no lo planteamos desde el lugar del éxito como un resultado en una búsqueda específica, ¿sí? Por ejemplo, luego de determinada entrevista quedar seleccionado en el puesto, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Tener en cuenta que el éxito nosotros lo medimos como el aprendizaje que podemos adquirir después de una entrevista laboral. O sea, una entrevista laboral es una instancia de aprendizaje, ya lo vamos a ir viendo durante todo el encuentro, pero la idea es que ustedes se puedan llenar de herramientas como para capitalizar lo más posible esas experiencias y que independientemente del resultado que obtengamos en determinadas búsquedas particulares, bueno, nosotros nos podemos llevar una buena experiencia, que podamos sacarle provecho y que sigamos aprendiendo entrevista a entrevista. ¿Sí? Eso como para enmarcarles un poco por qué lo titulamos así el encuentro. Bien, algunos ahí estuvieron comentando que sí estuvieron en los encuentros anteriores, por suerte pude estar, buenísimo. Hemos leído sus comentarios en el formulario, muchas gracias a todos por los aportes, la verdad que son súper valiosos, porque bueno, ya creo que es el encuentro número 6 de entrevista que venimos dando y habíamos dado como 4 o 5 de habilidades blandas, entonces la realidad es que los fuimos mejorando encuentro a encuentro un poco por escuchar y leer los comentarios de ustedes, que bueno, en definitiva son a quienes les tiene que servir más la propuesta, así que agradecidas con todos sus aportes. Bien, ahí están comentando, algunos no han participado. Bueno, para los que recién nos están conociendo, nos vamos a presentar. Mi nombre es Maya, estoy con mi compañera Melissa, que después se va a presentar un poco ella, pero en definitiva las dos somos trabajadoras sociales, ¿sí? Nos graduamos en la UBA y trabajamos en el programa Construir tu Futuro, que pertenece a la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación, la cual es una dirección general que también tiene a cargo el programa Talento Tech, ¿sí? Así que los dos programas están emparentados y pertenecen a la misma dirección general. Por eso es que pensamos esta articulación en conjunto para que ustedes puedan tener una formación más integral, ¿no? Que no solamente se aborden los contenidos o los conceptos más técnicos en todo lo que es la cursada de Talento Tech, sino que lo puedan acompañar con otros tipos de habilidades y herramientas como para que puedan insertarse en el mercado laboral. Bien, vamos a poner algunos acuerdos o sugerencias, ¿sí? Para que el encuentro sea lo más ordenado posible. Un poco ya les comentaba Ani que las preguntas las pueden hacer en el chat, ¿sí? Por eso les pedimos que estén atentos a que no se les desmuteen los micrófonos, porque a veces si hay ruido o alguien hablando de fondo, se complica para que todos puedan escuchar lo que vamos a ir presentando. Si quieren, los invitamos, obviamente, a prender las cámaras. No es obligación, es totalmente voluntario, pero bueno, también a nosotras nos sirve ir viendo sus reacciones o sus caras, también para conocernos un poco. Así que bueno, los invitamos a hacerlo, los que quieran y puedan. Y por último también contarles que al final del taller vamos a tener un espacio específico para resolver dudas, así que sepan que todas las diapositivas están numeradas, pueden anotarse la pregunta y el número de diapositiva para volverlas a revisar al final y ir a los puntos específicos, pero también obviamente los invitamos, el chat está abierto, pueden ir haciendo preguntas en el momento que les surjan, pero bueno, sepan que sí, quizás si las hacen en el momento y estamos hablando de otro tema, por ahí no las vamos a poder llegar a abordar en ese momento y quizás las tengamos que dejar para el final o les vayamos pidiendo que las vuelvan a repetir al final, ¿sí? Bien. Ahora sí les voy a contar un poquito de Construir tu Futuro. Quizás algunos de los que ya participaron ya lo han escuchado, pero bueno, no viene mal reforzar un poco porque es bastante información y yo suelo hablar muy rápido, así que bueno, quizás a algunos no les haya quedado claro algún punto y este es el momento en el que también pueden preguntar y volver a escuchar la propuesta, ¿sí? Bien, Construir tu Futuro es un programa, como les contaba, ¿no? De la Agencia de Habilidades para el Futuro, que lo que busca es fortalecer todo lo que son herramientas y habilidades para el mundo laboral actual. Si el mundo laboral actual tiene muchas particularidades, como por ejemplo que es muy dinámico, muy cambiante, y que todas las personas que quieran insertarse en ese mercado laboral van a tener que desarrollar diferentes competencias claves, ¿sí? Para nosotros son súper importantes, entonces tratamos de brindarles la posibilidad de que las puedan ir mejorando, ¿sí? Esto es a través de 3 líneas de acción. Por un lado, una página web de orientación vocacional, ¿sí? La idea con esta página es que ustedes puedan adquirir mucha información sobre áreas de interés, que pueden ser, por ejemplo, tecnología, administración, salud, economía, turismo y gastronomía, ingeniería informática. Bueno, hay un montón de áreas, sí que agrupan diferentes estudios
Y ustedes en esta página lo que van a poder hacer es investigar, indagar en toda la, digamos, de qué se trata esa área de interés y van a poder ver testimonios reales de profesionales que se dedican a algo relacionado con esa área, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en el área de jurídica van a poder ver qué hace un abogado que se especializó en determinada rama, ¿sí? Un escribano, por ejemplo, bueno, y así hay miles de ejemplos. Así que si tienen un tiempito, exploren la página porque nunca viene mal tener más información sobre las diferentes profesiones. Y por otro lado, una vez que ya investigaron la página, lo que pueden hacer es el test de orientación vocacional, que justamente lo que les va a ir haciendo son preguntas en relación a qué a ustedes les interesa. Entonces, a lo último, según lo que fueron respondiendo, van a poder tener un resultado de un ranking de las áreas con las que ustedes se identifican más o tienen mayor afinidad a nivel profesional, ¿sí? Y por último, también en la página de orientación van a tener un buscador de oferta educativa que tiene muchísima información de dónde pueden estudiar los diferentes tipos de estudios y que pueden ser carreras, tecnicaturas, terciarios, profesorados y cursos dentro de cada IDEAMBA de diferentes sectores profesionales, ¿sí? Eso como primera línea de acción. Esta presentación se las vamos a enviar por mail una vez que ustedes nos dejen sus datos en el formulario de asistencia, así que lo vamos a compartir más adelante en el taller. Así que ténganlo en cuenta para que ahora no se mareen sacando fotos ni tomando nota, porque todo esto les va a llegar, ¿sí? Y también lo que les vamos a mandar por mail es cómo llegar a las diferentes partes de la propuesta de Construir tu Futuro, porque tiene diferentes links, ¿sí? La segunda línea de acción es el test de habilidades para la empleabilidad. Este test es diferente al que les acabo de contar de orientación vocacional, porque este se enfoca en preguntas sobre determinadas competencias clave para el mundo laboral, ¿sí? Como les contaba al principio, que estas competencias son pensamiento matemático, comprensión lectora, educación financiera, habilidades blandas, habilidades digitales y habilidades laborales, ¿sí? Entonces, el test nos va a ir haciendo preguntas y según lo que nosotros respondamos, si nos va bien en alguna de las habilidades, lo que vamos a poder es obtener una microcredencial, ¿sí? O sea, nos va a mandar a una evaluación cortita sobre esa habilidad. Por ejemplo, acá están nombradas en general, pero, no sé, dentro de lo que es educación financiera tenemos el sector de monotributo, tenemos el sector de relación de dependencia, tenemos el sector de inversiones, después dentro de habilidades blandas tenemos trabajo en equipo, gestión del tiempo, comunicación. Cada una de ellas representa una habilidad. Entonces nos van a hacer diferentes preguntas sobre cada una. Entonces lo que yo puedo hacer es obtener la microcredencial sobre, por ejemplo, comunicación efectiva, si es que me fue bien en ese test, ¿sí? Esa microcredencial yo la puedo subir al LinkedIn, la puedo subir a mi CV, la puedo presentar en eventos y demás, como un certificado que acredita que yo tengo esa habilidad desarrollada, ¿sí? Y que me sirve para el mundo laboral. Entonces está bueno como para tener ahí más herramientas, ¿sí? Y por otro lado, quizás si quieren seguir mejorando o reforzando algunas de las habilidades de las preguntas que les hizo el test, lo que pueden hacer es hacer los cursos virtuales y autoasistidos, ¿sí? Que también tenemos en la página, que igualmente los pueden hacer independientemente del test. O sea, nosotros sugerimos ese recorrido como para que a partir del test ustedes puedan, digamos, tener como una forma más rápida de obtener la microcredencial. Pero si no, igual los cursos los pueden hacer todos. Cada una de estas habilidades son un curso diferente, ¿sí? Por ejemplo, hay cursos de orientación. Dentro de ellos hay orientación vocacional, perfil laboral llamado SB, búsqueda de empleo y entrevistas laborales. Habilidades básicas, tenemos pensamiento matemático y comprensión lectora, ¿sí? Y así se van agrupando. Habilidades básicas, blandas y educación financiera otorgan microcredencial. Las que son de orientación no la otorgan porque justamente son para orientarlos, ¿sí? Por ejemplo, la búsqueda de empleo o orientación vocacional. Pero no es que los van a poder evaluar, ¿sí? En las otras tres sí, y es otra forma de obtener la microcredencial. Y los cursos son libres, de vuelta, son autoasistidos y virtuales, o sea, ustedes los pueden hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, y la navegación es libre, ¿sí? O sea, los pueden hacer en el orden sugerido o en otro orden que a ustedes les parezca mejor. Bien, ahora sí, vamos a empezar con una pequeña dinámica. Bueno, buenas, ¿cómo están? Soy Meli. Bueno, los que estuvieron en el primer encuentro, hola de nuevo, y a nosotros me presento, soy Meli. Como dijo Mai, soy trabajadora social. Y bueno, vamos a empezar con la dinámica. ¿Sí? Arrancamos jugando. Hola, la idea es que puedan poner si esta afirmación es verdadera o es falsa en el chat con una B corta o una F, ¿sí? Yo se las leo, dice, si no puedo asistir a una entrevista, lo mejor es comunicar lo antes posible el inconveniente o el motivo de cancelación y pedir disculpas. ¿Qué les parece? Bueno, hay muchos verdaderos. Ok, falso, hay un falso ahí. La mayoría verdaderos.
Bueno, verdadero. ¿Por qué es verdadero? Lo que recomendamos siempre es que si no puedo concurrir a una entrevista, poder comunicar lo más antes posible, ¿sí? A menos que sea una urgencia, que todos podemos tener urgencias, por más de que seamos responsables y puntuales, podemos tener algún inconveniente, ¿sí? Entonces, bueno, en caso de no poder concurrir, comunicar lo más antes posible que se pueda, ¿no? Y respetar los tiempos también, ¿no? El respeto del tiempo por el reclutador y pedir, o sea, solicitar reprogramar la entrevista, ¿sí? Mostrar interés en que yo quiero tener esa entrevista, ¿sí? Ser ¿qué dice? Responsable y respetuoso, claro. Así que bueno, nada, es verdadero y seguimos con la próxima. Bueno, lo que me destaca frente a otros candidatos es el nivel de conocimiento técnico y los años de experiencia que tenga. Cuantas más herramientas conozca y sepa manejar, más posibilidades tengo de ser seleccionado. ¿Verdadero o falso? Muchos verdaderos veo ahí. Un falso, ok, un par de falsos. Bueno, es falso. ¿Por qué es falso? Si bien hay varios verdaderos que pusieron ustedes. Bueno, en el encuentro número 1 que muchos no estuvieron, que era de habilidades blandas, ¿no? Lo que habla es que, bueno, si bien las habilidades que tengamos, el conocimiento técnico que tengamos es muy importante y que quizás tiene que ver con el perfil de la búsqueda, ¿sí? También las habilidades blandas, que son, por ejemplo, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, oratoria, lo que es la perseverancia, la resolución de conflictos, que algunas vamos a hablar un poquito hoy, y las vimos todas en lo que es el encuentro anterior. Bueno, son muy importantes porque nos pueden ayudar a destacar frente al conocimiento técnico, ¿sí? No es lo mismo que yo sepa sobre algo específico, ¿no? Por ejemplo, no sé, inglés, por ejemplo, pero a su vez pueda trabajar en equipo, pueda resolver conflictos, tenga capacidad o disposición para el aprendizaje, ¿sí? O pueda comunicarme efectivamente. Entonces, muchas veces las habilidades blandas nos destacan frente a las habilidades duras en las entrevistas. ¿Seguimos? Bueno, si me preguntan sobre mis debilidades, es recomendable aclarar que estoy trabajando en ellas para demostrar una actitud de aprendizaje y ganas de seguir fortaleciendo mi perfil profesional. ¿Qué les parece? ¿Que es verdadero o falso? Bueno, muchos verdaderos. Ahí estoy viendo. Bueno, es verdadero, ¿sí? Si bien, bueno, sabemos que es una pregunta el tema de las debilidades, ¿sí? Sabemos que también no hay candidato perfecto, todas las personas tenemos debilidades, fortalezas, todo se puede mejorar y es importante destacar esto, ¿no? Que nosotros nos estamos superando o que estamos trabajando en esa debilidad, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, a veces me cuesta pedir ayuda, pero estoy trabajando eso. O bueno, estoy trabajando la gestión del tiempo, estoy trabajando la comunicación efectiva, estoy aprendiendo a trabajar en equipo, ¿sí? Es importante destacar que estoy trabajando en eso y de qué forma estoy trabajando. Estoy tomando cursos, estoy practicándolo con mis conocidos en la vida diaria, ¿sí? Es importante aclarar eso. ¿Seguimos? Bueno, si no cumplo con todos los requisitos y competencias técnicas del puesto, lo más recomendable es que lo descarte inmediatamente y busque otras ofertas donde mi perfil se ajuste mejor a las necesidades del puesto. ¿Qué les parece? Ahí veo que está medio peleado. Varios falsos últimamente. Ok, bueno, es falso. ¿Por qué? Porque, bueno, ha pasado muchas veces, sí, que si bien hay requisitos excluyentes, ¿no? Por más de que no cumpla todos los requisitos del puesto, si yo mando el currículum y quedo para la entrevista, lo que yo pueda hacer de diferencia en la entrevista, que tiene que ver con mis ganas o la capacidad de aprender, puede ser que me consideren para el puesto y muchas veces puede ser que me tomen, ¿sí? Entonces, por eso es falso. Porque, bueno, si bien están los requisitos, de todas formas, poder demostrar tanto en el currículum y poder destacar en la entrevista puede hacer que yo quede en el puesto, ¿sí? Entonces, no nos desalentemos ni desanimemos porque no cumplo con algún requisito en su totalidad. Ahora lo vamos a ver igual a lo largo del taller, ¿sí? El famoso si pasa, pasa. Claro, me la juego. Total, no pierdo nada postulándome igual. Obviamente hay que ser criteriosos, ¿no? Con
bueno, quizás si Si no cumplo cumplo con nada, menos de la mitad de los requisitos, claro, o me dedico totalmente a otra cosa y no tengo ni idea, claro. bueno, ahí sí, obviamente, pero porque ya directamente va a ser una pérdida de tiempo para mí y para el selector. Pero si no ese es el caso, como decía Meli, ¿no? Y tengo algunos requisitos que cumplo, incluso ahí también está en la lectura precisa y bien atenta a las postulaciones, o sea, los avisos de búsqueda. Antes de postularme, bueno, leer bien cuáles son los excluyentes, cuáles son los deseables, ¿no? Que a veces aparecen esas dos preguntas. Bueno, los excluyentes ahí tengo que evaluar. Si cumplo con 2 de 3 de los excluyentes, bueno, me puedo postular, no importa ese otro chiquitito que puede quedar ahí medio camuflado, ¿no? Lo que voy a tratar de hacer en la entrevista es justamente destacar todo lo que sé y también todo lo que puedo aprender, ¿sí? Así que ahí dicen siempre con criterio, mientras Capaz que no uno no tengo, se meta. no sé, Sí. inglés a nivel bilingüe, por ejemplo, ¿no? Pero tengo inglés avanzado y estoy estudiando inglés. Bueno, por eso decían ahí siempre con criterio, claro, no poner nada que no, o sea, capaz, no sé nada de inglés, no me presento, pero si estoy en el camino de aprendizaje, digo. Bien, bueno, vamos a seguir un poquito. A ver, vamos con esta. Si no quedo seleccionado para un puesto en el que creía que coincidía al 100% con el perfil, significa que tuve un mal desempeño en la entrevista o que tal vez no sirvo para trabajar de eso y debo cambiar mi rumbo profesional. A ver, ahí ponen falso la mayoría. Muy bien, excelente. Es falso, totalmente falso. A ver, la realidad es que muchas veces pasa que no terminamos quedando seleccionados en algún puesto que nosotros creíamos que macheábamos al 100%, que perfectamente aplicábamos, que teníamos todos los requisitos, y pasó X cosa externa a nosotros que hizo que no podamos continuar en ese proceso de selección. Ahí dicen, capaz que alguien más dijo yo lo hago por menos. Bueno, eso podría llegar a pasar. También puede pasar que hay cambios en la empresa, que se cerró la búsqueda, que avanzaron con otro perfil que justo tenía una cosita diferente a los requisitos que yo cumplía, o alguna otra habilidad blanda con la cual se destacó, como hablábamos recién. Entonces, no nos desanimemos, si no pensemos que siempre es algo, o sea, como un problema nuestro o algo que nos falta a nosotros, porque por lo general suele ser que no es así, ¿sí? Igual después lo vamos a seguir charlando. Pero bueno, la realidad es que hay muchos factores que influyen en la decisión. También, acá como dicen, ¿no? Depende un poco de la subjetividad del reclutador, de cómo nos ve, si piensa que vamos a encajar o no con ese equipo de trabajo, con las tareas, si nuestra personalidad se ajusta al puesto o no. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay como varias cosas que intervienen y no siempre tiene que ver con nuestra calificación o que nos fue mal en la entrevista. ¿Sí? Quizás nos fue súper bien y nos vamos a casa re contentos diciendo, la rompí, me fue bárbaro, y nos sorprendemos después cuando nos dicen, no avanzás. ¿Pero por qué? Si el reclutador se veía re contento conmigo. Bueno, porque quizás pasó otra cosa que nosotros no nos enteramos y que pasó a nivel interno en la empresa. Claro, muchas veces el logro no tiene que ver con el resultado. No tomemos el logro que tenga que ver con el resultado. Siempre es un logro una entrevista. Tal cual. Bueno, acá ya se presentó la respuesta, pero bueno, nos metemos un poco en el temita de los nervios en una entrevista, ¿sí? Acá, bueno, no hace falta que contesten porque ya está en la pantalla, pero básicamente ponerme nervioso en una entrevista es parte de la experiencia y se recomienda comunicarlo para que el reclutador esté al tanto de mi situación. Sí, es verdadero, los nervios son totalmente humanos, son inherentes a una experiencia de entrevista, algo que nos hace, digamos, movilizar algo, que nos hace sentir emociones, nos va a hacer que nos pongamos nerviosos, ¿sí? Porque la realidad es que una entrevista de trabajo, si bien nosotros siempre tratamos de transmitirles que es una conversación y no un interrogatorio, ¿sí? No tendría por qué tener esa carga negativa o de, uy, si digo algo mal, ya está, perdí. Que a veces puede ser que sí, no depende de la gravedad, pero digo, no deja de ser una evaluación. Entonces nos vamos a poner nerviosos, van a aparecer los nervios y los reclutadores lo saben eso, saben que los candidatos a los que realmente les interesa esa búsqueda, esa postulación, se van a poner nerviosos, ¿sí? El tema acá es, primero, que lo podamos comunicar, porque es parte, ¿sí? Y somos humanos, nos podemos poner nerviosos, y por otro lado también, cuanto más estemos preparados para esa entrevista, no es que vamos a hacer que no estén los nervios, sí, porque van a estar, pero sí que quizás no nos hagan tal vez equivocarnos demasiado, ¿no? O quedarnos totalmente en silencio, no sé, contestar algo que realmente es súper grave, o olvidarnos de algo súper importante que queríamos sí o sí decir y se nos pasó por los nervios.
lo ideal es que practiquemos lo más posible, que vayamos lo más preparados posibles para que esos nervios que van a estar y van a ser nuestros amigos para siempre, no nos sobrepasen o no nos inhiban, ¿sí? Bien. Ante una pregunta difícil o incómoda, por ejemplo, ¿por qué te desvinculaste de tu trabajo anterior? Lo mejor es ser muy sinceros y responder detalladamente, ya que si mentimos se darán cuenta y nos dejarán afuera del proceso de selección. ¿Qué dicen? Falso, la mayoría. Falso, ahí hubo reflexión. Bueno, algunos dicen verdadero, ok, si esta es como medio capciosa, ¿no? Porque nosotros la ponemos como falsa, ¿por qué? Porque hay veces que decir determinadas cosas en una entrevista, ¿sí? Hablar de determinados temas puntuales, quizás son, por más que sean la verdad, no van a ser estratégicas, ¿sí? No van a ser favorables para nosotros. Ahí está, como dice Gabriel, hay cosas que no suman decirlas, pero no significa que tengamos que mentir. O sea, es como una delgada línea que es súper difícil de llegar a ese pequeño equilibrio, pero es un poco lo que tenemos que tratar de apuntar en una entrevista de trabajo, y para eso también nos vamos a preparar, ¿sí? O sea, la idea es prepararnos para poder responder preguntas difíciles, ¿sí? Y no tener que llegar a la situación de decir una mentira, ¿sí? Porque después eso puede llegar a saltar o a que se dé cuenta el reclutador, y eso sí no está bueno, pero sí a ver de qué manera decimos las cosas, ¿sí? O qué sí y qué no, como para que, bueno, nos sume, ¿sí? Que sea estratégico, que seamos cuidadosos con lo que decimos. Por ejemplo, después lo vamos a ver, ¿no? Pero hablar sobre conflictos anteriores. Acá, por ejemplo, en esta pregunta, ¿por qué te desvinculaste de tu trabajo anterior? Y la verdad que no puedo responder porque mi jefe me caía re mal, me trataba horrible. O sea, la realidad es que eso es información que tenemos que tratar de evitar, ¿sí? O sea, hay cosas que realmente no podemos decir. Después igual lo vamos a seguir trabajando. Está la verdad y la verdad, por supuesto, tal cual. No es recomendable hablar de dinero o condiciones laborales en la entrevista, ya que está mal visto por los reclutadores, genera un momento incómodo y demuestra que solo me importa cuánto voy a ganar. ¿Qué dicen? Acá ya hubo debate. Uno verdadero, uno falso. Verdadero, falso, verdadero. Bueno, está muy peleada esta, ¿eh? Bien, la realidad es que es falsa. Bien, ustedes como candidatos tienen la posibilidad y tienen el derecho a preguntar lo que quieran saber sobre el trabajo, ¿sí? A veces pasa, sí, que los mismos reclutadores durante la entrevista hablan de ese tema, ¿no? O que les preguntan cuál es tu remuneración pretendida. Después, más adelante vamos a hablar de esa pregunta, que es bastante compleja de responder. Pero en el caso de que no lo hagan, o sea, que no nos hablen de el salario, de las condiciones laborales durante toda la entrevista, y llega al final de la entrevista y no sabemos esa información, nosotros lo podemos preguntar. O sea, es parte de la propuesta de trabajo, ¿no? No podemos irnos de la entrevista sin saber por lo menos si en algún momento antes de ingresar a trabajar nos van a decir esa información, porque a veces pasa que nos pueden llegar a decir, bueno, mira, el número te lo van a decir en la siguiente entrevista en caso de avanzar. Eso puede pasar y ahí sí no nos va a quedar otra que, bueno, respetar el proceso de selección y esperar a ver si pasamos a la siguiente entrevista, ¿sí? Pero si eso no sucede, si no nos especifican exactamente en qué instancia nos van a comunicar esa información, nosotros lo podemos preguntar. No tiene que ser un tabú, no tiene que ser algo incómodo, o sea, desdramaticemos un poco esta parte, ¿sí? Del hablar de plata, porque ¿cómo vamos a nosotros tomar la decisión de si queremos trabajar o no en esa empresa o en ese puesto si no sabemos toda la información, no tenemos las condiciones, lo básico? O sea, todos vamos a buscar trabajo porque queremos algo a cambio, porque queremos un salario, una remuneración. Entonces, si no sabemos eso, ¿cómo vamos a hacer? O sea, me voy a mi casa y ¿en qué pienso? ¿Qué evalúo? Bueno, sí, un poco si me interesa o no, ¿no? Pero necesito el dato clave. Acá dicen qué rol voy a cumplir y cuánto voy a ganar serían importantes, ¿no? Como lo básico. Sí, total. Sí. Total. A ver, obviamente no me voy a sentar apenas llego, digo, hola, ¿cuánto voy a cobrar? Porque por supuesto eso sí demostraría que solamente que solamente me interesa cuánto voy a ganar, ¿sí? Y por supuesto hay formas de preguntarlo, ¿no? No así. Entonces, tener en cuenta el momento de la entrevista, que suele ser al final lo más recomendable, y el cómo lo voy a preguntar. Por ejemplo, bueno, ¿cuáles son las condiciones de este puesto? O ¿cuál es el salario por esta posición? ¿Sí? Cualquiera de esas dos formas de preguntarlo está súper bien.
pero sepan que lo pueden hacer, ¿sí? Y que pueden preguntar todo lo que quieran sobre el trabajo. Seguimos. Bien, ahora sí terminamos un poco con el debate y la dinámica y vamos a meternos quizás sí en el tema específico de qué es una entrevista laboral. Por ahí muchos ya lo deben saber, pero bueno, para quienes quizás todavía nunca tuvieron una entrevista laboral, les cuento que es una instancia del proceso de selección, ¿sí? De casi todos los procesos de selección implican alguna forma de entrevista o alguna modalidad de entrevista, donde el candidato y el reclutador se van a encontrar, ¿sí? Esto puede ser de forma virtual, puede ser de forma presencial, a veces puede ser por teléfono, ¿sí? Eso de acuerdo al proceso de selección de cada empresa, cómo lo manejen. Pero básicamente el objetivo es que nos puedan conocer, ¿sí? Que se pueda ampliar, desarrollar y explayar un poco más la información del currículum, pero no solamente eso, ¿sí? O sea, esto es como algo más. Pero en definitiva el objetivo principal es que el reclutador va a evaluar nuestras habilidades blandas, ¿sí? O sea, necesita saber cómo nos desenvolvemos, cómo nos expresamos, cómo transmitimos todo eso que sabemos y que pusimos en nuestro CV, y obviamente, ¿no? Evaluar si todas esas competencias y habilidades y conocimientos que tenemos se ajustan al puesto que se está ofreciendo. Bien, tenemos en la mayoría de los procesos de selección en el sector IT, tenemos por lo menos una de cada una de estos tipos de entrevistas, ¿sí? Una entrevista técnica y una entrevista con recursos humanos. En la mayoría, si estamos hablando de una generalidad, por ahí hay alguna excepción, pero en la mayoría de las búsquedas IT vamos a tener, por un lado, una entrevista técnica que está a cargo de, en general, de lo que es el área o el sector que está pidiendo ese rol, ¿sí? Entonces, nos van a hacer por ahí preguntas en relación a los contenidos o conocimientos técnicos necesarios para ese puesto, ¿sí? O a veces no es con preguntas, sino a modo de desafío o una prueba, ¿sí? Que a veces es sincrónico, a veces es, bueno, me lo dan y yo lo resuelvo en 3 días, por ejemplo. Bueno, hay diferentes modalidades, ¿sí? Pero por lo general suele tener alguna de estas dos opciones. Y por otro lado, una entrevista con recursos humanos, que justamente no va a ser foco en lo técnico, sino en las habilidades blandas, ¿sí? Como hablábamos recién. O sea, en una búsqueda laboral se van a evaluar las dos cosas por igual, o a veces una pesa más que la otra por cuestiones de la particularidad del puesto, ¿sí? Y eso también es lo que un poco va a definir cuál viene primero, ¿no? A veces si el foco está puesto en lo que son los requisitos técnicos, porque la búsqueda es muy específica, con alguna competencia técnica que sí o sí necesitamos, bueno, seguramente el filtro, los reclutadores lo van a hacer con la prueba técnica, ¿sí? Y después se pasa a evaluar las habilidades blandas. Pero si no, puede ser al revés, ¿sí? Primero la entrevista con recursos humanos y en caso de avanzar en el proceso, se pasaría a una prueba técnica para ver si todo eso que dije que sabía en la entrevista, realmente lo sé, ¿sí? Bien, Axel, te pido si te... Ahí está, si te silenciabas. Bien. Bueno, y por otro lado también, dentro de estas dos modalidades de entrevista, vamos a tener diferentes tipos, ¿sí? Puede ser o presencial o virtual, y puede ser individual o grupal, ¿sí? Si es grupal, esto es algo que todos deberían saber, porque es información súper importante, nos puede tocar dos opciones también, que sea a modo conversación, como si fuera una entrevista individual, ¿sí? Que el reclutador va haciendo preguntas y cada uno de los candidatos que está en esa entrevista grupal responde, o también a modo assessment, ¿sí? Un assessment es una pequeña consigna que nos van a dar para resolver en grupo, ¿sí? Por lo general, en lo que son las búsquedas en el sector tecnológico, nos suelen dar para resolver un problema usando la tecnología, ¿sí? Entonces ahí, obviamente, lo que se va a estar evaluando puntualmente no es ni siquiera la respuesta que demos, sino el cómo vamos a hacer ese proceso de llegar a una conclusión entre todos los integrantes del grupo, ¿sí? Cómo vamos a trabajar en equipo, cómo nos vamos a comunicar, si alguno asume un rol más de liderazgo, cómo está nuestra creatividad, si somos capaces de pensar soluciones alternativas, imaginativas, cómo organizamos los tiempos, porque a veces nos pueden decir, bueno, en 10 minutos tienen que resolver esto, y no nos podemos pasar de esos 10 minutos, tenemos que tratar de gestionar los tiempos bien para llegar, ¿sí? O sea, el objetivo está puesto básicamente en las habilidades blandas. Ahí Facundo dice, qué raro, eso no me pasó nunca. Bueno, sabe que te puede pasar, y a todos les puede llegar a pasar en un proceso de selección que se encuentren con una entrevista grupal. Por lo general se suele avisar antes. Cuando los convocan en la entrevista les avisan si es grupal. Pero a veces no, nos encontramos con la sorpresa y tenemos que resolver y tenemos que desenvolvernos bien en grupo y en equipo. ¿Sí? Eso es súper importante.
lo hemos visto en el encuentro anterior, trabajamos mucho sobre el trabajo en equipo, que es una habilidad súper importante en el sector IT. Ahí ponen qué horrible. Y bueno, es una evaluación, como hablábamos recién. Se evalúan otras cosas, pero no deja de ser una evaluación. Bueno, vamos a ver 10 claves para presentarse una entrevista laboral. Vamos a ir hablando una por una, pueden dejar los comentarios en el chat y bueno, vamos levantando o al final también, ¿sí? Bueno, estas claves pueden servir como una guía para prepararnos, para mostrarnos auténticos, para causar una buena impresión y tener una conversación con impacto, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, la primera clave sería lo que es la preparación previa a una entrevista, ¿sí? Sí, IT es de tecnología, como decían ahí. Bueno, la preparación previa, tanto en la entrevista virtual como la entrevista presencial, sí, tenemos que tener en cuenta nuestra presencia. O sea, por más de que la entrevista sea virtual, tenemos que estar presentables, vestidos, completos, por las dudas. Y bueno, otra cosa importante también es el tema de la puntualidad, ¿sí? Por más de que sea virtual, tener todo listo, la conexión a internet, micrófono, cámara, fondo, tener un lugar con buena iluminación y que sea tranquilo, que no hayan ruidos que puedan dificultar la conversación, ¿sí? Y bueno, y si es una entrevista presencial, pedimos también puntualidad, que es importante organizarnos con el tiempo, gestionarnos y llegar antes. A lo que piensan que van a llegar, calcúlenle media hora más y siempre es mejor llegar antes y estar cerca del lugar y llegar unos 10 minutos antes que, bueno, llegar tarde. Ya con eso, directamente, muchas veces, mucha gente queda afuera, ¿sí? Bueno, y anticiparnos a los imprevistos en el caso de la presencialidad. Bueno, un tip que les damos que es importante por el tema de los cuidados, ¿sí? A menos que sean lugares que conocemos o empresas importantes, tengamos cuidado con el tema de, bueno, cómo vamos, dónde vamos, y podamos contar a una persona de confianza, ¿sí? Esto de, bueno, el lugar, la hora, la dirección, el nombre de la empresa, siempre es una medida de cuidado a nuestras redes, porque, bueno, sabemos que pueden suceder cosas, entonces, bueno, es importante armar redes de cuidado cuando voy a una entrevista laboral, ¿sí? Ahí están comentando en el chat, no vestirse de negro. Ese tip no lo había escuchado nunca, pero bueno, todo es bienvenido. Hace calor. Construimos entre todos el conocimiento. Dicen en las entrevistas virtuales, me Sí, parece ahí que... nos recomiendan colores claros o fondos claros o que no hayan como colores muy estridentes, pero bueno. Ok, bueno, seguimos con el tip número 2. Asegurarnos de tener nuestro perfil de LinkedIn y nuestro currículum al día, ¿sí? Tenerlos actualizados, tener en cuenta que, bueno, son nuestra carta de presentación, tienen que tener la información más relevante y también nosotros saber la información que está en el currículum. A veces omitimos muchos datos, sí, porque resumimos mucho y muchas veces no nos acordamos específicamente de ese puesto laboral. Poder hacer memoria, ver qué pusimos en el currículum, porque nos van a pedir ampliar esa información. Entonces, bueno, es importante en el momento de la entrevista poder ampliarla y poder decirlo con seguridad. No dudar en fechas, en qué hice en ese puesto de trabajo, ¿sí? Poder armar la entrevista, prepararla antes teniendo estas dos cuestiones actualizadas y repasar la información es un tip muy importante, ¿sí? Bien, vamos a hablar del tip número 3, que es súper importante para todo lo que tiene que ver con la preparación previa a la entrevista. ¿Sí? Es fundamental que podamos investigar todo lo que podamos y lo que haya en internet sobre la empresa, sobre el puesto, ¿sí? Y sobre todo lo que queramos saber y que nos llame la atención de esas dos cosas, ¿sí? Tanto la empresa como el puesto. De la empresa, ¿qué podemos buscar? De todo.
O sea, su trayectoria, su historia, quiénes son sus líderes, proyectos que quizás se encuentran en las páginas de las empresas que nos llamen la atención o que usan determinada herramienta, que usan determinada tecnología, su cultura, qué valores tienen, cuál es su misión, su visión, todo eso por lo general se encuentra o en noticias sobre la empresa o en las mismas páginas de las empresas. Entonces es importante que nosotros tengamos esos datos en la cabeza, ¿sí? Que los investiguemos previamente, porque siempre puede darse la situación en que cuando el reclutador nos dice, ¿tenés dudas? Después vamos a hablar igual de ese tema también, pero que nosotros podamos meter ahí como ese ganchito de, y estuve investigando en una empresa y vi que usan esta herramienta, ¿me puedes contar un poco más sobre eso? Porque me interesó bastante. Siempre mostrar interés genuino en todo lo que tiene que ver con la empresa y con el puesto, ¿sí? Y está bueno también que sobre el puesto podamos ir pensando bien, o sea, esto de repasar el aviso de trabajo. Siempre está bueno, también otro tip que les va a servir, es que cuando nos postulamos a una búsqueda, le saquemos captura o tomemos nota, ¿sí? De esa postulación, porque a veces se puede llegar a perder el aviso o la oferta, porque se bajó de la página o porque no nos acordamos dónde estaba colgado y bueno, entonces para prepararnos para la entrevista también sirve, ¿sí? Repasarlo y tener a mano todos los datos del puesto, porque eso obviamente nos va a servir, así me pasó, a mí también me pasó, por eso lo sumamos acá, para que a los demás no les pase. Entonces, para que ustedes en el momento de hacer preguntas, o incluso en el momento que tengan para contar de ustedes, si puedan hacer 100% foco en aquellos requisitos que se piden puntualmente para esa búsqueda, ¿sí? Obviamente ya hablamos de esto de que no hace falta cumplir con todos al 100, pero sí en los que yo veo que son más relevantes para ese puesto y si los cumplo, obviamente tengo que hablar de eso, ¿sí? Tanto de los requisitos técnicos como de las habilidades blandas que más se van a utilizar o necesitar para ese puesto. Bien, y por acá tenemos otro tip, sí, que también es súper importante y específicamente, bueno, esto lo hablamos mucho en el encuentro de habilidades blandas, de esta habilidad del aprendizaje constante y continuo y la capacidad de aprender, ¿sí? Tenemos que mostrarnos dispuestos a aprender, tenemos que mostrar que nos da curiosidad saber más, que nos interesa seguir aprendiendo todo el tiempo, así que no nos quedamos con, bueno, yo ya sé esto, entonces ya está, acá terminó mi capacitación o mi aprendizaje, ¿sí? No, todo lo contrario, todo el tiempo mostrarnos dispuestos a seguir aprendiendo. Entonces, cuando nos hagan una pregunta y no sepamos la respuesta, no está mal responder que no saben, no tienen que inventar cualquier cosa o responder lo primero que se les ocurre solo para rellenar un espacio, ¿sí? Al revés, incluso suma mucho más que ustedes puedan decir que no lo saben, pero siempre acompañarlo con otra frase, ¿no? Destacando nuestra capacidad de aprender. No lo sé, pero la realidad es que me encantaría aprender más sobre esto. No tengo experiencia con esta determinada herramienta, por ejemplo, Vue, pero sí domino React, que son similares, entonces como me doy maña, creo que puedo familiarizarme rápido con esta tecnología, ¿sí? O sea, buscar todo el tiempo el pero. No sé esto, pero sí todo esto. Y aún no sabiéndolo, igual lo puedo aprender. Bueno, ahí hice una consulta larga, Mai, pero todos esos temas los vamos a ver en los tips, así que paciencia. Sí, porfa, las preguntas que no sean específicas de esto que estamos hablando ahora, al final, ¿sí? Cópienselas y después las vuelven a copiar en el chat. Bueno, seguimos entonces. Bueno, el tip número 5 es cuidar tu comunicación. Como habíamos dicho antes, sí, en uno de los verdaderos falsos, evitemos hablar mal de experiencias de compañeros o de líderes anteriores. Primero porque, bueno, como decían en el chat, no suma, sí, incluso puede restar y recomendamos no mentir, pero bueno, quizás se puede omitir algo o se puede contar de otra manera, sí, porque, bueno, nos puede restar. Entonces, evitemos eso y, por otro lado, bueno, respondamos preguntas destacando los aspectos positivos de nuestro perfil y nuestro desempeño en experiencias anteriores. Lo que podemos decir es cosas positivas de lo que sí hice, de las tareas que tuve que hacer. Evitemos contar cualquier cosa que salga en nuestras pesadillas, claro. Bueno. ¿En nuestras pesadillas o en las sesiones de terapia también? Claro. Las dos. Claro. Evitemos también hablar de cuestiones que nos van a generar emociones, ¿no? Entonces, si yo sé que esa situación me
me enoja, ¿no? Por cómo quedé en el trabajo anterior, o me va a poner de mal humor, o me pone nerviosa, bueno, veo cuál es la respuesta formalmente correcta, ¿no? Y evito hablar mal y entrar en detalle, ¿no? Ahí. Bueno, entonces, destaquemos aspectos positivos de nuestro perfil, experiencias positivas que hayamos tenido, ¿no? Sí, en el tema de, bueno, algún tipo de liderazgo, algún tipo de resolví tal conflicto de tal manera, como dice acá en la diapo, se me presentó este desafío y lo resolví de esta manera, ¿sí? Eso es algo muy positivo que se valora un montón. Así que es importante tener ahí algunas experiencias que puedan sumar, que pueda relatar cómo pude resolver ese conflicto, ¿sí? Y también destacar qué fue lo que aprendí. Y aprendí esto, y aprendí que trabajar en equipo, bueno, ya lo vamos a ver, pero hay una frase que dice, solo llego primero y en equipo llego más lejos, ¿no? Y la diversidad del equipo. Entonces, bueno, todas las cosas que aprendí en esta experiencia, por ejemplo. Seguimos. Bueno, cuidemos la comunicación, ¿sí? La comunicación no solo tiene que ver con las palabras que usamos, que también tenemos que cuidar cada palabra que utilizamos al hablar, y que sean claras, que sean comprensibles, que sean accesibles, también tienen que ver con el lenguaje corporal, ¿sí? Cómo yo, si muevo las manos, cómo las emito, yo muevo las manos, no se ven. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero transmitir? También tiene que ver con la tonalidad de voz y la emocionalidad que le pongo y la actitud, ¿sí? La seguridad que le estoy poniendo al hablar. Bueno, acá dejamos un meme que dice, se los leo, dice, entrevistador, ¿dónde se ve usted dentro de 5 años? Y contesta, diría que mi mayor defecto es que no sé escuchar, ¿sí? En esto resaltamos que también en la comunicación es muy importante la escucha, ¿sí? O sea, para que haya un ida y vuelta y que los mensajes se reciban, nosotros en la entrevista también tenemos que aprender a escuchar, porque muchas veces, bueno, sabemos que tienen que ver los nervios también y la gestión emocional, pero muchas veces pasa que no estamos escuchando y por eso no estamos teniendo una buena respuesta, simplemente por el hecho de que no estamos escuchando a la persona qué es lo que quiere saber, qué es lo que nos está preguntando, ¿sí? Y quizás contestamos otra cosa o damos muchas vueltas al contestar y en realidad es algo como mucho más simple lo que nos está preguntando. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y tenemos un videito. Dirían ustedes que es su mejor cualidad. A mí me fascina el trabajo. Yo soy un perfeccionista. Bueno, yo tardo mucho en aprender cualquier cosa y soy muy torpe a la... Con eso basta. Me gusta robarme los ceniceros de los restaurantes. Basta. La siguiente. Hay problemas con el reactor. ¿Qué harían? ¿Hay problemas con el reactor? ¡Vamos a morir! ¡No! Bueno, pueden comentar ahí qué les pareció el video. Los Simpsons siempre tienen ejemplo para todo, ¿no? Bueno, hay muchas risas. Nos puede pasar, ¿no? La idea es que no nos pase, que no seamos Homero en la entrevista. Primero empezó diciendo, pueden comentarlo, ¿no? Que empezó diciendo como los aspectos negativos, ¿no? Las cosas negativas. Y estamos recomendando todo lo contrario, lo positivo, los desafíos que pudimos resolver, ¿sí? A Homero lo contratan seguro, claro, porque es Homero. Y una pregunta que le hicieron es, ¿cómo resolverías un conflicto, no? Que es una pregunta muy común, o sea, ¿cómo resolverías esta situación? Entonces, la habilidad blanda de resolución de conflictos es muy importante, ¿sí? Ojo que lo contrataron, claro, bueno, hay que ver quién lo contrató también, quién era el dueño de la empresa. Ya nos metamos en ese debate. Sí, llegó a supervisor del sector 7, bueno, también mucha gente llega a muchos lados. Así que bueno, es importante escuchar en las entrevistas, ¿sí? Qué es lo que nos está preguntando y tener no decimos tener respuestas prefabricadas, ¿no? Pero más o menos tener armado y también poder ser auténticos y poder, bueno, hablar de nosotros y destacar lo positivo, ¿sí? O sea, todas esas cosas se tienen que conjugar en lo que es una entrevista. Con todo eso tengo que jugar. Así que bueno, seguimos. Voy a pasar un chivo, porque ahí vi que hay varias preguntas relacionadas con currículum. Cuando les mandemos el mail con la presentación de hoy
y la información de Construir tu Futuro, también les vamos a mandar un formulario que tiene, o sea, para que se puedan inscribir a talleres que vamos a estar dando sobre currículum y también sobre entrevistas laborales, que hace foco en lo que es claves de la comunicación para las entrevistas laborales, ¿sí? Hay uno la semana que viene que es presencial y después hay otro el 3 de diciembre que es virtual. Esos dos son sobre currículum, ¿sí? Después hay otras fechas también sobre las de entrevista. Así que para los que quieran seguir teniendo talleres y formación sobre estos temas que son súper importantes, se van a poder inscribir ahí. Son abiertos y gratuitos y o sea, pueden sumarse todos. Así que ojalá que se puedan inscribir porque la verdad que, bueno, es para seguir sumando conocimientos y la realidad es que hoy no llegamos a responder las preguntas sobre currículum porque, bueno, estamos específicamente para el tema de entrevista laboral, pero obviamente están súper relacionados, ¿sí? Así que no se preocupen que van a poder seguir con este tipo de talleres, ¿sí? Bien, ahora sí, seguimos. Bien, un poco esto es lo que venimos hablando, ¿no? Todo lo que son roles junior, que ahí alguien preguntaba qué pasa si no tengo experiencia, o si estoy buscando mi primer trabajo. Bueno, me puede pasar, ¿no? Que yo esté buscando mi primer trabajo en general, ¿no? O que esté buscando mi primer trabajo en el sector IT o en el mundo tech, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras le podemos decir. Entonces, en este tipo de situaciones, ¿no? Cuando capaz no tenemos experiencia formal en el sector, bueno, lo importante es destacar que nosotros somos personas que aprendemos rápido, ¿sí? Entonces, que podamos mostrar y poner ejemplos de cosas que fuimos aprendiendo en nuestra trayectoria académica, laboral, o lo que sea, que sean valiosas, ¿sí? Para el mundo de la tecnología, que como vimos en el encuentro de habilidades blandas, es súper importante estar todo el tiempo abiertos y flexibles y permeables a aprender cosas nuevas, porque sabemos que lo que aprendemos hoy quizás mañana se deja de usar, ¿sí? O aparecen cosas nuevas todo el tiempo, herramientas nuevas, o de la misma herramienta sale una versión nueva, entonces todo el tiempo nos tenemos que estar actualizando con todo lo que es técnico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es súper valioso para un entrevistador que ustedes demuestren esa capacidad de aprendizaje y que lo respalden con ejemplos, ¿sí? Como cursos que hayan hecho por sus cuentas, o esta herramienta la aprendí a usar con un tutorial de, no sé, la página que usen, puede ser YouTube, no sé cómo aprenden los programadores, la verdad, no tengo idea, pero bueno, ustedes deben saber. Y pueden estar o no vinculados al mundo tech, ¿sí? O sea, lo importante es destacar la capacidad de aprendizaje. Si es algo técnico, obviamente mejor, ¿sí? Pero también, si no tenemos nada como para decir en relación a un conocimiento técnico, vamos a poner ejemplos de otras cosas. Aprendí a hacer cerámica, aprendí a tocar la guitarra, aprendí a, no sé, sobre Excel, lo que sea, ¿sí? Pero demostrar estas ganas por aprender todo el tiempo. Con los cursos de Talento Tech, tal cual. Bien, excelente. Bien, y acá sí, también, llegando capaz al final de los tips, la importancia de hacer preguntas, ¿sí? De no quedarnos callados cuando nos preguntan si tenemos alguna duda, ¿sí? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque demuestra interés. Siempre va a demostrar interés que nosotros preguntemos, ¿sí? Y por otro lado también porque, obviamente, como veíamos, ¿no? Con respecto, por ejemplo, en ese caso al salario, porque ustedes se tienen que llevar toda la información necesaria sobre el puesto para poder evaluar la propuesta, ¿sí? Pero es como que las dos cosas, para las dos cosas me va a servir hacer preguntas, ¿sí? Entonces yo puedo hacer preguntas sobre la cultura de la empresa, bueno, todo lo que decíamos, ¿no? Si bien yo puedo haberme preparado e investigado, que es clave también, bueno, si me quedé con alguna duda o leí algo justo que quiero seguir profundizando o ampliando o que no entendí bien, lo puedo preguntar, ¿sí? Incluso muchas veces también lo que funciona muy bien en una entrevista es parafrasear lo que dijo el entrevistador sobre algún punto del el rol, ¿sí? Me explicó que este rol, no sé, las tareas que voy a tener son tales y tales. Bueno, volver a retomar eso, parafrasear un poco, repetir lo que dijo con mis propias palabras y sumarle una pregunta. Bueno, esto que dijiste recién, me quedó la duda de cómo sería, cómo funcionaría, cómo sería el equipo de trabajo, qué desafíos voy a tener en el rol, ¿sí? Hay un montón de preguntas que se pueden hacer, pero en definitiva siempre hacer mínimo, o sea, como mínimo una. Si pueden hacer más, mejor, ¿sí? Porque siempre estamos demostrando interés. También preguntas sobre cómo continúa el proceso. Eso está bueno que no se queden con la duda, ¿no? ¿Cómo continuamos? ¿Hay más entrevistas o hay más instancias del proceso? ¿Cuál es el medio de comunicación para que podamos seguir en contacto? También sobre la fecha de ingreso al puesto, que no siempre nos lo comunican, ¿sí? Pero está bueno poder preguntarlo, ¿no? Si es una búsqueda urgente o si, bueno, van a
el candidato va a ingresar en el momento que se consiga el perfil. Bueno, todas esas preguntas las podemos hacer y sumo muchísimo que las hagamos. Lo que menos les recomendamos es que cuando les pregunten, ¿tenés alguna duda? Ustedes digan, no, la verdad que entendí todo. Aunque hayan entendido todo, traten de hacer alguna pregunta. Bueno, seguimos. Bueno, la pregunta que estábamos esperando todos, cuando nos preguntan cuál es tu remuneración pretendida. Tarán, tarán. Bueno, las recomendaciones que nosotras tenemos es que busquemos salarios promedios, ¿sí? Del puesto en internet. Ahí dejamos un par de páginas. Igual ustedes también pueden recomendar entre ustedes, digo, del sector. También preguntar en las comunidades o conocidos del sector cuánto se paga por ese rol. Romper un poco con ese tabú de, bueno, no hablamos de sueldos entre conocidos, entre personas de la misma área, incluso entre amigos, digo, poder tener un promedio de cuánto se paga por el rol, un promedio del puesto es importante para hacer una respuesta, ¿sí? Y bueno, recomendamos decir un rango, no decir un número cerrado. Poder pensar también cuál es el valor, ¿no? Que yo le pongo a mis estudios, qué valor le pongo a mi tiempo de trabajo, qué valor le pongo a mi salud también, ¿no? Y qué es lo cuánto quiero obtener a cambio, cuál es el sueldo mínimo y qué es lo que depende de el paquete, ¿no? También depende si es un trabajo remoto, si es un trabajo híbrido, si es todo presencial, si voy todos los días, las horas de trabajo, ¿sí? Poder hacer toda esa cuenta en base también a la información que busque. Y bueno, considerar el paquete completo. Si es un empleo, un puesto que yo hace mucho que quiero entrar y que sé que voy a aprender un montón, bueno, ir viendo qué puedo ofrecer. También ver si cuento con beneficios. Algunos tienen gimnasios, tienen descuentos. Bueno, esto de si puedo crecer y escalar a nivel empresarial. Si voy a aprender, si hay espacios de capacitación, ¿sí? Todo eso tenerlo en cuenta a la hora de ver cuál es la remuneración que voy a decir, más o menos qué rango es el que voy a exponer, ¿sí? Acá habían hecho una pregunta. Sí, la remuneración pretendida. ¿Dónde corresponde mencionar la remuneración pretendida? Claro, generalmente al final, después de las preguntas que dijo May. Perdón, meto otro chivo. Sí, Ahí dale. pasé por el chat un perfil de LinkedIn que tiene un reporte actualizadísimo, o sea, de este año, no sé si en qué mes, creo que lo publicaron ayer en LinkedIn, un informe de cuánto se cobra en promedio por rol en el sector IT, ¿sí? Se llama así, Programadores Argentina Comunidad. Está súper actualizado, así que si pueden ingresar, es una de las últimas publicaciones que hicieron, publicando el link a el informe, ¿sí? Ahí está todo súper claro. Así que por si les sirve el dato para también chusmear a ver cuántos son los salarios promedio. Acá en una que habían hecho una pregunta, dice, si realmente me interesa una vacante y no recibo respuesta, ¿es adecuado escribir un mensaje de seguimiento a la semana? Nosotros lo que recomendamos es, en lo que expuso May, bueno, consultar en ese momento cuándo es el ingreso, ¿no? Y bueno, consultar en ese momento y después esperar los tiempos que nos dicen, ¿sí? No desesperar en ese sentido. Bueno, seguimos. Bueno, y el tip número 10, lo que decimos es que, bueno, no hay respuestas correctas o respuestas incorrectas, ¿sí? Muchas veces que no quedemos en una entrevista no tiene que ver con nosotros, no lo tomemos como a nivel personal, puede ser, o sea, no tiene que no nos incida en el autoestima, digo, cada entrevista es un aprendizaje, ¿sí? Entonces, de cada entrevista yo me tengo que evaluar qué es lo que puedo hacer mejor para la próxima, ¿sí? Y también tratarnos con amor y decir, bueno, si tuve alguna equivocación, puedo aprender de eso para la próxima oportunidad, ¿sí? Entonces, muchas veces no tiene que ver con mi desempeño, sino que tiene que ver con otros factores externos que yo no puedo controlar, ¿sí? Como, bueno, quizás no coincido con los valores, la cultura, el ambiente de la empresa, quizás efectivamente encontrar otra persona que encaja mejor en el perfil, ¿no? Por eso decimos perfiles como piezas de rompecabezas. Y quizás no significa que mi perfil no sea bueno, y quizás no era para mí ese puesto, ¿sí?
tomemos cada entrevista como una instancia de aprendizaje y una oportunidad de mejora, ¿sí? Bueno, acá seguimos con una herramienta súper interesante para abordar el momento en el que empezamos a hablar de nosotros en la entrevista, ¿no? Cuando nos dicen, contame de vos, me quedo como, uy, ¿qué digo? Me gustan los gatitos, me gusta el helado, ¿no? ¿De qué hablo? Bueno, este es el momento en el que pueden presentar su elevator pitch, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es un elevator pitch? Antes de pasar a explicarles qué es, pongan en el chat a ver si alguien conoce la herramienta, si saben qué es. A ver si alguien conoce o sabía de qué estamos hablando. Muchos no. Ok, perfecto. A mí se me acaba de... ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien o no? Sí, se escucha, se escucha. Ah, bien, porque... Capaz le podemos decir en castellano también, capaz en castellano lo conocen. Sí, bien, básicamente es un discurso de ascensor, ¿sí? Un discurso que va a ser muy breve, express, concreto y claro, ¿sí? Porque justamente hace referencia a un viaje en ascensor que no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Entonces, si nos cruzáramos en un ascensor con una persona que para nosotros es clave, porque puede ser un potencial empleador, ¿sí? También sirve para un potencial cliente si tenemos un emprendimiento o un potencial socio si queremos, bueno, asociarnos con alguien. Para todas estas situaciones, vamos a identificar esa persona clave que me quiero cruzar en el ascensor porque quiero que me conozca y quiero contarle quién soy, ¿sí? Para esto voy a tener muy poco tiempo porque es lo que tarda un ascensor en llegar de la planta baja al piso 10, por ejemplo, ¿no? Es para tener de referencia ese tiempo, tiene que ser entre 30 segundos y 1 minuto, ¿sí? Entonces, lo que voy a buscar con este discurso es transmitir la esencia, en este caso, de mi perfil, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Qué sé hacer? ¿Qué experiencia tengo? ¿Qué habilidades tengo? Todo eso en muy poquito tiempo. Es un gran desafío armarlo y prepararlo porque obviamente uno quiere contar muchas cosas y a veces el tiempo no ayuda, pero sí, si nos ponemos a prepararlo y lo escribimos y le damos vueltas y lo ensayamos, van a ver que sale, ¿sí? Y que justamente lo que va a lograr es captar la atención de la persona con la que me estoy comunicando y la que quiero atrapar, como para que me quiera seguir conociendo, que me quiera seguir escuchando. Es una invitación para un futuro contacto nuevo, ¿sí? Le queremos generar una primera impresión de impacto, o sea, queremos que se quede flasheando con nosotros, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a hacer respondiendo 5 preguntas claves. ¿Quién soy? Es básicamente mi nombre. ¿Cuál es mi experiencia y formación profesional? ¿Sí? ¿A qué me dedico o en qué tengo experiencia? ¿Por qué quiero trabajar en esta organización? Acá obviamente estamos hablando de, en el caso de una entrevista laboral, ¿no? ¿Por qué quiero trabajar en esta empresa, en esta organización? ¿Qué valor puedo aportar a la organización? ¿Y cuáles son mis habilidades destacadas? Habilidades tanto técnicas como blandas, y los dos tipos de habilidades. Bien. La idea de estas preguntas no es que ustedes las vayan respondiendo una por una, soy tal, mi experiencia y formación es tal a modo robótico, sino que se integren esas 5 preguntas en un solo discurso breve, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un ejemplo para que visualicen bien cómo lo podemos armar, ¿sí? Después cada uno con esas claves lo va a armar como quiera, ¿sí? Pero es una buena herramienta para ese primer momento en el que queremos causar una primera impresión en el reclutador y que ya nos quiera seguir escuchando, ¿sí? Algunas claves para tener en cuenta: ir siempre al punto, ir siempre a lo importante, no irnos por las ramas, no irnos a contar anécdotas o del porqué de cada cosa que decimos, sino directo a lo importante. Siempre tratar de adaptar nuestro discurso a quien tengamos enfrente, sea quien sea la persona, obviamente, que nos esté haciendo la entrevista, si es alguien de recursos humanos, si es un gerente o un coordinador del equipo, si es alguien del sector técnico, ¿sí? O sea, en función de cada una de esas cuestiones, voy a informar de otra manera las cosas que yo sé hacer y todas esas preguntas que veíamos, ¿sí? Y practicar, obviamente, o sea, tenerlo preparado desde antes, ¿no? Ir a improvisar un elevator pitch, porque no nos va a salir, porque hay mucha posibilidad de equivocarnos, decir algo que no queremos decir, o olvidarnos de lo importante, ¿sí? O sea, la idea de esto es prepararse. Pero no prepararnos, o sea, como si fuera
exposición oral de la facultad, ¿sí? O sea, yo tengo que tratar de no aprender de memoria palabra por palabra, sino tener claros los puntos más importantes, ¿sí? Ahí Gabriel dice, ¿cómo no parecer un egocéntrico? Es que la realidad es que en una entrevista laboral es la instancia para que ustedes hablen ustedes y se vendan, ¿sí? Entonces, saquémosle esa carga de soy un egocéntrico por hablar bien de mí, porque yo lo que necesito es que la otra persona quiera, o sea, que generarle un interés, ¿sí? Que esa persona me valore como candidato. ¿Cómo me va a valorar un otro si yo no me estoy valorando? Si yo no logro transmitir todo lo que puedo hacer, todo lo que puedo aportar. Siempre las habilidades blandas es un refugio para vendernos, ¿sí? Para vendernos no desde el ego o desde la soberbia, sino desde realmente identificar los puntos fuertes de nuestros perfiles, ¿sí? Obviamente, acá como dice Lilian, si el reclutador hace una entrevista y porque la otra persona habla de sus habilidades, está pensando que es un egocéntrico, bueno, ahí ya hay algo de la subjetividad del entrevistador que nosotros no podemos manejar, ¿sí? Pero tienen que ir a venderse, o sea, no queda otra, ahí es ir y vendernos y hablar bien de nosotros. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros. Y es el momento en el que lo tenemos que hacer, no hay otro momento. Bien, acá tenemos un ejemplo. Hola, soy Sofía, esta sería la pregunta de quién soy. Este último año me enfoqué 100% en desarrollarme como analista de datos, estudié Python, SQL y herramientas de visualización como Power BI. Además, pude aplicar lo aprendido en proyectos prácticos para desarrollar una base sólida. Acá ya se está metiendo como, aparte de todo lo que conoce y lo que maneja, ¿no? Las herramientas que sabe usar, está empezando a meterse en la pregunta de qué valor puedo aportar a la organización, ¿no? Soy una persona que las cosas que aprende a nivel teórico las puede poner en práctica, y eso es algo valioso de un candidato, que puedo poner en práctica lo que conozco, ¿sí? Aunque no tengo experiencia laboral en el área todavía, sí tengo muchas ganas de aprender. Volvemos al valor, mis ganas de aprender, mi capacidad de aprendizaje. Me siento cómoda resolviendo problemas con datos y estoy buscando mi primera oportunidad para empezar a crecer en el mundo tech, ¿sí? Esta podría ser perfectamente una presentación cuando empezamos una entrevista, ¿sí? De acá, obviamente, el reclutador ahí sí nos va a empezar a hacer preguntas y demás, pero con esto podemos abrir tranquilamente. Y está bueno esto de la última frase, ¿no? Estoy buscando mi primera oportunidad para empezar a crecer en el mundo tech, ¿no? Vamos a hablar de nuestros objetivos. Bueno, seguimos. Vamos a ver cuáles son las 15 preguntas más frecuentes en el mundo tech según ChatGPT. Vamos a leer algunas, no todas porque son varias, pero bueno, vamos a ir viendo si tienen que ver, con qué tienen que ver. Bueno, las primeras, contame un poco de vos, son como las más comunes, ¿sí? Vamos a agarrar las 5, por ejemplo, cuál es tu mayor fortaleza y tu mayor debilidad. Ahí podemos hablar de habilidades blandas, ¿sí? Trabajaste, las 7, en algún proyecto personal o en grupo. Ahí podemos hablar de trabajo en equipo, ¿sí? Que lo vimos también en el taller de habilidades blandas. A ver. La 11, ¿cómo manejas el trabajo en equipo? ¿Preferís trabajar solo o acompañado? Es importante saber que nosotros podemos contestar esa pregunta diciendo, bueno, quizás, ¿no? Ambas, muy bien. Que valoramos mucho el trabajo en equipo, ¿sí? Porque, como les dije en la frase anterior, quizás solo llego primero, pero en equipo llego más lejos. Mucho ruido. La diversidad que se puede, o sea, lo que nos podemos complementar con otras personas trabajando en equipo es muy importante, ¿sí? Acá, la 12. ¿Te sentís cómodo pidiendo ayuda cuando no sabes algo? Pedir ayuda es una habilidad blanda muy valorada porque muchas veces no podemos con todo, ¿sí? Y es importante poder registrar cuando necesitamos pedir ayuda y necesitamos de otras personas. ¿Cómo reaccionar frente a los errores? ¿Sí? Esta actitud de aprendizaje, cómo gestiono mis emociones, si puedo aprender de los errores y si puedo resolver los conflictos, ¿sí? Y bueno, esas son algunas de las cuales podemos ver, pero bueno, les dejamos las preguntas en el Power, así después ustedes las ven con más detalle, ¿sí? Bien, y acá les dejamos un último tip de bonus track de por qué nos hacen preguntas que parecen medio capciosas o que parecen que no tienen nada que ver con el contexto de la entrevista, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo harías para calcular cuántas pelotas de tenis entran en un colectivo? La realidad es que este tipo de preguntas
hay miles de ejemplos. También podría ser, si fueras un animal, ¿cuál sería? Si tuvieses un superpoder, ¿cuál sería? O estas de, ¿cómo te ves en 5 años? ¿No? Este tipo de preguntas que como que no se entiende bien a qué apuntan, ¿no? Porque digo, en las 15 preguntas que vimos recién, está bastante claro, ¿no? Si apuntan más a lo técnico o si apuntan a las habilidades blandas. ¿Sí? La mayoría de ellas apuntan más a las habilidades blandas, pero hay algunas de evaluación o paneo de las cuestiones técnicas, ¿sí? Pero estas como que no encajan en ninguna de las categorías. Entonces, ¿por qué nos las hacen? Bueno, porque justamente ellos lo que quieren no es una respuesta correcta, ¿sí? Porque no hay respuestas correctas o incorrectas, no están esperando que contestemos bien la pregunta, sino ahí preguntan si se puede volar. Sí, la idea es que ustedes vuelen, la idea es que usen la creatividad, ¿sí? Que capaz, según lo que respondan, lo que se puede evaluar es, primero eso, la creatividad de cada uno, y segundo, qué tipo de perfil tienen, ¿sí? Si es un perfil más analítico, porque alguien podría contestar con un cálculo, otra persona podría contestar, bueno, meto todas las pelotas en el colectivo y las cuento una por una, ¿no? Como, bueno, alguien que pone el cuerpo, alguien que va y hace, ¿no? Más de gestión, de operación. Otra persona puede decir, no, mira, a un intermedio, las pongo todas en bolsas y cuento solamente las bolsas. Pero bueno, sabiendo que el cálculo por ahí queda un poco, no tan exacto, ¿no? La resolución de problemas, tal cual, cómo gestionás una situación en la cual se te va a complicar con algo, ¿no? Entonces, bueno, era un poco para contarles el detrás de por qué estas preguntas y que sepan que no importa tanto la respuesta, sino cómo la fundamentan, ¿sí? Lo mismo con las de si fueras un animal, ¿cuál serías? Bueno, no importa si dicen gato o elefante, sino el por qué, ¿sí? Cómo lo fundamentan, cómo lo respaldan. Bien. Llegó el momento de compartirles el formulario. Tenemos acá el QR, ¿sí? La palabra clave es candidato, ¿sí? Así que en la pregunta que les hace sobre la palabra clave, pongan candidato, después llenen con sus datos bien, chequen que estén bien escritos. Acuérdense que también hay un espacio para dejar sus comentarios, si tienen más dudas o lo que quieran aportar sobre el encuentro que les pareció, es súper bienvenido. Y también contarles que ahí está, a eso iba Ana. Estás en el celular, perfecto. Lo que vamos a hacer para los que no puedan entrar al link desde el celu, nos tienen que dejar acá en el chat su mail, ¿sí? Nosotros después agarramos todos los mails que ustedes nos dejen y les mandamos el formulario por mail, ¿sí? Bien, entonces vayan dejándolo por ahí, el resto ya lo pueden ir completando o lo pueden completar más tarde, pero bueno, es importante que en algún momento, entre hoy y mañana, sí o sí lo hagan, como para que después se pueda, a partir de los datos de ustedes en el formulario, gestionar los certificados del encuentro de hoy, ¿sí? Bueno, es importante que solo dejen los mails los que no pueden ingresar, ¿sí? Los que pueden ingresar desde la compu, que lo completen. Bueno, para cerrar, tener una entrevista es un gran paso, ¿sí? Y es una experiencia de aprendizaje. Como venimos hablando, valoremos cada desempeño, ¿sí? O sea, cada oportunidad de aprendizaje en una entrevista. Por más de que no tengamos el resultado que querramos, ¿sí? Cada entrevista es un logro. Y es una oportunidad de aprendizaje. Entonces, evaluémonos desde el lugar más amoroso posible y decir, bueno, ¿qué oportunidad de mejora tengo para la próxima? Si en alguna cuestión mostré inseguridad, si no fue la respuesta que quería porque me ganaron los nervios, si no supe qué contestar, bueno, es una oportunidad de aprendizaje. Aprendo para la próxima, practico para la próxima, me gestiono, me trato con amor para la próxima. Siempre decimos esto de la habilidad del autoconocimiento, ¿no? Cada uno, la idea es poder hacer introspección y conocernos qué es lo que nos hace bien para gestionar nuestras emociones, poder prepararnos previo a la entrevista también a nivel emocional, ¿sí? Poder, hacer las cosas que nos hacen bien, que nos traen calma, que nos traen tranquilidad, que nos traen seguridad. Quizás a veces esto de pedir ayuda, hablar con alguien que nos produce calma, que nos genera confianza, que nos puede decir que te vaya bien en la entrevista, te va a ir bien. Todas esas cosas son importantes. Cada uno sabe qué es lo que le hace bien, ¿sí? Y bueno, al finalizar la entrevista, mantenernos tranquilos, porque bueno, ya pasó. ¿Vieron como esa instancia? Bueno, ya está, que sea lo que sea, ya pasó.
Y bueno, respetar los tiempos del entrevistador. Si lo pregunté antes, bueno, ¿para cuándo más o menos nos contactarían? O si nos van a contactar por el no, también es una buena pregunta. Bueno, respetar los tiempos, no ser impacientes, no mandar mensajes, no, ¿sí? Porque bueno, eso también puede jugar en contra. Y más allá de los resultados, bueno, como decía antes, hacer una autoevaluación y continuar en la búsqueda. Ser perseverantes, que es otra habilidad blanda, ¿no? Persevera y triunfarás. Continuar con la búsqueda, quizás no era la empresa, quizás no era el perfil, quizás no tiene que ver conmigo y es algo que no lo puedo controlar. Bueno, yo continúo en la búsqueda y seguramente va a haber otra oportunidad donde voy a tener un mejor desempeño en la entrevista y va a ser el puesto que estoy buscando, ¿sí? Siempre con una mentalidad positiva y de crecimiento para traer cosas buenas. Bien, respondo a algo que preguntan en el chat. La palabra clave es candidato. Donde pregunta palabra clave tienen que poner esa palabra, ¿sí? Y después, respecto a los certificados, tengo entendido que, no sé si esta semana o la que viene, pero en breves, sobre el encuentro de habilidades blandas, los que lo hicieron, les va a estar llegando el certificado al mail. Cualquier cosa, revisen el spam, el no deseado, todo eso. Y si no, en todo caso, comuníquense con el equipo de Talento Tech, ¿sí? Bien. Ahora sí, vamos a ir respondiendo algunas preguntas. ¿De qué es el siguiente encuentro de portfolio personal y GitHub? Ese sería el próximo encuentro, que también Ana había comentado que ya se están difundiendo la inscripción para ese encuentro, así que estén atentos al Discord para que puedan ingresar al link para anotarse. Están en el Discord de su tecnología. La tecnología que estén cursando, entran al Discord y tienen que estar ahí. Si no, aprovechen la clase de la semana próxima y se lo piden a su tutor o tutora que les mande el enlace para que se puedan anotar en el día y horario que ustedes quieran. Bien, le voy a contestar a Iván, que creo que ya lo había preguntado en otro momento del taller, así que bueno, vamos a contestarte. Dice, en una entrevista no hablar tanto de lo que yo hacía en ese puesto, sino más bien qué situación resolví con habilidades blandas, palabras de alto impacto como proactividad, flexibilidad y cosas así, para que me tomen más la atención. Ejemplo para un banco que tengo mañana. Bueno, éxitos mañana en tu entrevista. Sí, o sea, entiendo que tu pregunta va si recomendamos que hables de tus habilidades blandas. Siempre sí, o sea, siempre desde el vamos las habilidades blandas son una gran herramienta para llamar la atención, ¿sí? del reclutador, pero sí tengamos cuidado, ¿no? Con no quedarnos solo con las habilidades blandas. Como habíamos hablado, son dos aspectos, lo técnico y las habilidades blandas, que se tienen que complementar, que tienen que ir las dos así, de la manito, amigas, para todos lados, porque la realidad es que también va a depender mucho de la búsqueda, ¿sí? En qué vean ustedes que quizás la búsqueda haga más hincapié. ¿Sí? Eso se puede ver desde la oferta de trabajo. Por eso volvemos a este tip de repasar el aviso de búsqueda, como para ver qué requisitos piden. Si quizás muchas veces las habilidades blandas aparecen, pero se suele hacer más foco en los requisitos técnicos. Entonces tengan mucha atención en eso, y obviamente lo que más te va a jugar a favor ahí es hablar de las dos cosas, ¿sí? Obviamente está buenísimo que sumes estas palabras, ¿no? Como proactividad, flexibilidad, y cómo resolver situaciones, ¿no? Siempre que vamos a hablar de una habilidad blanda, pongamos ejemplos, respaldémoslo con alguna experiencia que hayamos tenido, que puede ser formal o no, puede ser un trabajo freelance, puede ser un emprendimiento, puede ser un trabajo voluntario, puede ser un proyecto que desarrollamos, ¿sí? O sea, todos esos ejemplos son igual de valiosos, pero sí está bueno que los pongan, ¿sí? Que pongan ejemplos prácticos de cómo utilizaron o practicaron esa habilidad que están nombrando, como puede ser la resolución de problemas, la flexibilidad, la proactividad, ¿sí? Siempre respaldar con datos. Bien, seguimos respondiendo preguntas. ¿Cuántas páginas de CV se recomienda? Bueno, acuérdense de esto que les contaba, que vamos a tener un taller de CV, pero lo más recomendable es, sí, 2 hojas como mucho. Acá Carlos dice, yo tengo 40 años y trabajé en muchos lugares, empiezo generalmente desde los últimos 10 años porque me dijeron que no conviene poner los primeros trabajos. Claro, la realidad es que si nosotros tenemos muchísimos años de experiencia, lo ideal es que ustedes puedan, en función de la búsqueda a la cual se están postulando, o por lo menos el tipo del trabajo al que están apuntando a conseguir, seleccionar, ¿sí? Cuáles son las experiencias más relacionadas con ese puesto, en caso de que no nos alcance el lugar para poner toda la experiencia que tenemos, ¿sí? En tu caso, Carlos, que tenés una trayectoria y un recorrido, bueno, seleccioná acorde a lo que sea más relevante y más similar
a esa búsqueda a la cual te postulás, ¿sí? Como para que no tengas tampoco tanto temas de espacio. Pero sí, más de 2 hojas no es recomendable porque no se los van a leer directamente. Piense que los reclutadores muchas veces tienen que leer capaz 1000 CVs en 3 horas, ¿sí? A veces se usan herramientas, ¿no? Como para hacer filtros, como los ATS, pero a veces no, o sea, no se usan en todas las empresas, ¿sí? Y incluso usando esas herramientas que nos hacen, o sea, nos facilitan el trabajo, igual siguen teniendo una gran cantidad de postulaciones. Entonces, en algún momento el selector se tiene que sentar a mirar los CVs, ¿sí? En esos momentos, si el reclutador ve un CV de 5 hojas, directamente lo va a descartar porque no tiene tiempo. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? 2 hojas como muchísimo, lo ideal es que en una les entre todo. Bueno, Sí. nada, y como decís vos, May, esto de intentar adecuar cada currículum a la búsqueda como para poder acortar un poco y que no lleve tantas hojas. Eso es importante. Acá había leído una. A ver, dice, si tengo experiencia, pero en otras áreas, pero no en IT, ¿es aconsejable colocar la experiencia en el CV y LinkedIn o no? Depende, siempre, si te piden de IT, lo ideal es poner la experiencia de IT. Ahora, si ves que la experiencia en otro rubro te sirve en algo de la búsqueda laboral, estratégicamente lo puedes poner y explicar en el desarrollo del puesto lo que tiene que ver con la búsqueda, ¿sí? Pero si no tiene que ver con la búsqueda, no es aconsejable. O sea, todo depende de estratégicamente cómo lo ubiques. Sí, me parece que apunta más a si no tengo ningún tipo de experiencia IT. Ahí yo te recomendaría esto que dice Meli, primero que puedas identificar si quizás en alguna de las otras experiencias que tenés hay algo que te pueda servir para el sector IT. También lo que puedes hacer es armar un perfil laboral en el currículum, ¿sí? O en la descripción del acerca de mí en el LinkedIn. Ahí es como el espacio donde vos podés contar que estás buscando tu primera experiencia laboral dentro del sector IT, ¿sí? Como para que tenga coherencia lo que pones como experiencia y tus objetivos, ¿sí? Para que no quede como, uy, esta persona no tiene nada que ver lo que sabe o lo que hizo con este sector, ¿no? Entonces, para que se entienda, ahí aclaramos eso, ¿sí? Pero lo que te recomendaría es que empieces, antes de buscar trabajo en el sector IT, que trates de empezar, o a la par, a desarrollar algunas cosas, ¿no? A hacerte un portfolio, tener alguna cosa que mostrar en el CV, ¿sí? Puede no ser experiencia formal en relación de dependencia, porque, a ver, es el meme ese que dice, necesito experiencia laboral para tener un empleo, pero necesito un empleo para tener experiencia laboral. De alguna manera hay que empezar, o sea, en algún momento tenemos nuestro primer trabajo o nuestro primer trabajo en el sector IT en este caso, ¿sí? Puede pasar que no la tengamos. ¿Cómo vamos a poner experiencia si no la tenemos? ¿Sí? Pero entonces, en ese caso, bueno, identificar a qué tipo de búsquedas me puedo postular, puestos más trainee o junior, ¿sí? O lo que son semilleros, escuelitas, bootcamps, que por lo general suelen apuntar a contratar candidatos con poca o nula experiencia laboral en el sector, ¿sí? Entonces, es como que todas las cuestiones van a la par, ¿sí? Cuando uno empieza a diseñar el camino en la inserción laboral en este sector, ¿sí? Como empezar de muy, muy de a poquito e ir creciendo, ¿sí? Apuntar quizás a búsqueda junior, trainee, por un lado, y por otro lado tratar de ir ganando experiencia de alguna otra forma que no sea en el mercado laboral formal, ¿sí? Porque, bueno, no la tenemos. Entonces, rebuscárnosla para ir desarrollando proyectos con alguna tecnología, mostrar, por ejemplo, el proyecto que hacen en Talento Tech, no sé, hacerle la página web a mi amigo que tiene un emprendimiento, ¿no? O sea, empezar a ganar quizás de forma más autodidacta determinadas experiencias que nos puedan servir para poner en el currículum, ¿sí? Entonces, de a poco vamos desplazando todo el resto de las experiencias que quizás no tienen nada que ver con el sector. Bueno, acá preguntan en el área IT si influye la edad y si es necesario graduarse en alguna carrera universitaria para poder trabajar en el área. Bueno, menciona que está realizando varios cursos y que le dicen que no es necesaria una carrera universitaria porque es un área en constante evolución. Y por eso le dan valor a las certificaciones. Pregunta si es realmente así. Para conseguir muchos trabajos no es necesaria la carrera universitaria. Sí, igual, si tenés una carrera universitaria suma un montón, pero justamente en tecnología no depende del trabajo, no podemos asegurarte nada, depende de la búsqueda laboral o el puesto.
puede ser que consigas sin tener una carrera universitaria y con algunos cursos específicos también. Va a ir dependiendo también de cómo puedas ir sumando capacitaciones, ¿no? E ir vos como armando tu propio perfil profesional de esa manera. Bien, ahí habían preguntado cómo presentar el deseo del trabajo, pero a la vez la continuidad de un estudio. Por ejemplo, yo ahora estoy en una carrera, pero como me gustaría seguir estudiando y aprender en un futuro, quiero hacer otra carrera con horarios cambiantes o no. Bueno, mira, la realidad es que ahí quizás, o sea, ahí tenés que evaluar qué te importa más, o sea, qué priorizás más vos, porque es verdad que si vos estás buscando trabajo, un poco tenés que saber, ¿no? Que, por ejemplo, si vos te postulas a un puesto full time, bueno, estás como medio dando tu conformidad a que vas a poder trabajar en esa franja horaria, ¿sí? Después, lo que se puede acordar o no con cada una de las empresas, si tienen flexibilidad o si por ejemplo, se trabaja, no sé, de manera remota 100%, entonces uno puede manejar sus horarios o hay más flexibilidad, bueno, eso queda para una futura charla o una futura entrevista, pero sí vos tendrías que saber que si para vos es una prioridad tener horarios flexibles, bueno, no te vas a poder postular a todas las búsquedas porque hay algunas que van a ser más rígidas que otras, ¿sí? Eso es totalmente personal a cómo vos o sea, qué tan importante sea para vos ese deseo de seguir estudiando. Quizás, si te importa, o sea, si para vos es más prioritario conseguir un trabajo, bueno, postulate a todo lo que se ajuste hoy en día a tus horarios, y después más adelante verás si en vez de elegir un estudio que no tenga flexibilidad con tu horario de trabajo, bueno, por ahí elegir otro tipo de estudio que sea más flexible, ¿no? Pero eso es muy personal. No. Sí, lo que te puedo decir es que no te recomendaría decir en una entrevista que estás pensando en otro momento, como plantear un cambio de horario o que estás buscando un trabajo con horarios flexibles por un tema de estudio, ¿sí? Si bien se valora esto de, bueno, querer seguir capacitándote, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con las palabras que usamos, ¿sí? Como decíamos antes, ser estratégicos y no tenemos por qué contar todo, y esa es una primera entrevista. Por ahí si después seguimos avanzando, bueno, evaluaremos si tenemos la posibilidad de ajustar nuestros horarios de estudio a esa propuesta, y si no, bueno, tomaremos una decisión llegado el caso. Bueno, contestamos una más que ya estamos en horario y ya nos vamos despidiendo. Bien. Acá preguntan una vez si quiero postularme en limpieza integral de oficinas, te piden secundario completos, lo cual refiere que sí tiene, pero bueno, dice, siempre mentí en eso que puse que trabajé en alguna, o sea, en limpieza de oficinas, pero nunca me tomaron, y quizás me llamaron porque la agregué en el CV. Entiendo eso. Quería saber cómo hacer para lograr que me tomen. Nosotras no recomendamos mentir en el currículum, y bueno, en el caso de que te llamen por eso, bueno, después aclararlo en la entrevista, pero bueno, va a restar porque ya mentiste, entonces como... Eso es un tema, por eso una cosa es, bueno, yo daba el ejemplo de, bueno, si me piden bilingüe, pero tengo avanzado y estoy estudiando, bueno, no es una mentira porque estoy en el tema, pero si es algo que nunca hice, bueno, después incluso me pueden tomar en el trabajo, pero después ya ahí hay posibilidades de que nada, te descarten, por decirlo de alguna forma, porque no sabes hacer la tarea, entonces eso es importante. Luna dice, tengo licenciatura y profesorado en arte, si aplico a cosas de tecnología, ¿me conviene mencionarlo o no? Tipo front-end, UX, UI. Miren, tengo entendido que el trabajo de diseño UX, UI, de hecho tiene la palabra diseño, o sea que ahí yo diría que la creatividad es fundamental, incluso para un programador, ¿sí? Y más en el front, que es como más lo visual. Yo diría que sí. Sí, porque aparte es una forma de darle valor a que nosotros pasamos un montón de años estudiando. Entonces, incluso vos tenés dos tipos de estudio. Yo te diría que sí, también porque muchas veces un saber previo, que quizás uno piensa que no tiene nada que ver con la tecnología, y lo que vayamos haciendo de capacitación o formación, quizás a través de cursos u otros tipos de estudio, ¿no? Más adelante, se pueden combinar bárbaro. O sea, de hecho, hay mucha gente que, no sé, estudió psicología, abogacía, no sé, administración o un montón de carreras y profesiones largas
y hoy en día como que se reinventaron al mundo de la tecnología y están pudiendo combinar sus saberes y eso se revalora en el mercado. No solamente tener estudios acordes o del sector, sino también tener otras profesiones que también puedan como brindar una tarea o un rol más integral, ¿no? Que no solo se aboque a resolver un problema técnico o a desarrollar un código, ¿sí? Así que yo te recomendaría que para mí en este caso, que es arte y creatividad, suma muchísimo. Bueno, a los que se van yendo les agradecemos por haber participado en taller y por todo el feedback, por toda la crítica constructiva que nos quieran poner. Así que bueno, gracias por estar presentes. Sí, eso, gracias a todos y a todas. Bueno, esperamos que se puedan conectar al próximo encuentro de GitHub, porque es como una forma también de cerrar un poco el ciclo, ¿no? Habilidades blandas, entrevista y GitHub son como 3 patas fundamentales. Así que, bueno, que tengan suerte en sus búsquedas, cualquier cosa, tenemos abierto el formulario para que dejen sus comentarios, ya lo saben, y los esperamos también cuando les compartamos el link para anotarse a los próximos talleres de Construir tu Futuro, que algunos son presenciales y virtuales. En el mismo formulario van a poder ver todas las opciones que quedan de acá a fin de año, así que bueno, los esperamos, ojalá se puedan sumar, y bueno, que tengan una linda noche.